Ya que has sacado a colación el nombre de Miguel de Unamuno, también sabemos que en tu novela juega un papel fundamental, que te gusta mucho este escritor, y emulando un poco pues su forma de escribir, tú también has decidido introducirte como otro protagonista, como otro personaje más en la novela. Claro, pero en esta ocasión, a diferencia de lo que hizo Miguel de Unamuno en Niebla, es algo mucho más cómico, es algo mucho más en sentido de humor, ¿no? Sí. Porque, y eso quiero dejarlo yo muy claro, Ancestra, aunque he hablado antes de monstruos, he hablado antes de terror, es una novela en la cual, aparte de todo eso, pues hay grandes reflexiones sobre el amor, hay reflexiones sobre el sexo, hay reflexiones sobre la alegría de la vida y sobre todo, muy importante, al final del túnel siempre está la esperanza, siempre está la luz. Y aparte, pues yo quería pues aderezar esta novela con sentido del humor, ¿no? Y esta es una aparición mía que en mi otro aspecto de mi vida como biólogo creo que puede depararle al lector más de una sonrisa. Has dicho que en tu novela hay mucho aprendizaje. ¿Crees que las novelas, como por ejemplo las de don Miguel de Unamuno, deben ser moralizantes? No es que deban de ser moralizantes, es que yo opino que todos los libros son una ayuda y son un aprendizaje. Luego la moral ya es cada uno lo que quiera saber ver en cada párrafo, cada historia, cada libro que lea. Yo pienso que los autores tenemos, una vez que sacamos un libro a la calle, tenemos varias obligaciones de cara al lector. Debemos entretener sobre todo, porque si un libro es aburrido no aporta nada, desde mi punto de vista, pero también debemos enseñar cosas, debemos aportar cosas, no desde un punto de vista moralizante, sino desde un punto de vista de que el lector debe de quedarse con la sensación de que después de leer el libro, pues algo hay ahí que ha hecho emocionarse, estremecerse, llámalo como quiera, pero desde mi punto de vista, una vez que una persona lee un libro, no debe seguir siendo la misma persona, sino el libro ha fracasado. Claro, como bien dice, los libros, la sensación que al lector le debe quedar cuando termina una lectura es que algo ha aprendido, que le ha llenado, que le ha tocado la fibra sensible, que le ha tocado el corazón, y sobre todo que le ha hecho reflexionar, porque muchas veces echamos en falta libros, bien sea ensayo o novelas o dramaturgia, que nos haga reflexionar sobre cuestiones, por ejemplo, candentes de la actualidad, cuestiones que nos preocupan. Y eso a mí particularmente me gusta mucho de la literatura, que me entretenga, pero también que me haga reflexionar, que me aporte cosas. Claro, y eso es importante, ¿no? Sobre todo porque no es que uno lo quiera hacer siempre con ese propósito, sino que al menos yo como autor yo no puedo abstraerme de todo lo que estoy viviendo, no puedo abstraerme de los problemas que hay en la sociedad, no puedo abstraerme de los problemas íntimos del ser humano que puede llegar a sufrir o sufre en esta pelea cotidiana de la vida, no puedo abstraerme de eso, y como no puedo abstraerme, pues lo plasmo en mis novelas, y pienso que eso es bueno. Y pienso que eso es bueno porque es auténtico, ¿no? Porque es algo visceral, que al autor le sale, entonces es más auténtico, es más fresco, no es, digamos, algo tan de laboratorio, ¿no? Como pensar, voy a ver qué tendencias hay en el mercado, ¿no? Que también está muy bien, pero también tiene que saber uno combinarlo con lo que le sale de dentro, porque, repito, pienso que así es más auténtico y sobre todo más creíble. Sigamos con Ancestra, Enrique. Yo les voy a mostrar la portada del libro, pues es un libro de un volumen medio, yo creo que está muy bien para leerlo. En Ancestra, como comentábamos al principio de la entrevista, es importante la anarquía individualista. A mí me gustaría que nos introdujeras, que nos explicaras en qué consiste la anarquía individualista. La anarquía individualista fue un movimiento que existió en la realidad. Viene reflejado en la novela, existió en la realidad en los periodos previos a la guerra civil. Lo que pasa es que fue un movimiento muy minoritario. Fue un movimiento muy minoritario que tuvo lugar sobre todo en Barcelona y en Valencia.
La novela lo he ubicado en Málaga, pero eso es completamente ficción, no existió en Málaga. Es un movimiento en el cual, pues como he dicho antes, pues me he documentado mucho a la hora de hacer la novela, y sobre todo, y para no aburrir a las personas que nos están escuchando, sobre todo es un movimiento que se basa en darle importancia al ser humano, al individuo, por encima de otros debates ideológicos, sobre otros debates sociales y que tienen que ver más con la sociedad. Este es un movimiento que trata sobre todo el individuo, y a raíz de este movimiento en la novela se desarrolla toda una trama por la cual estos personajes que vivieron en esta utopía, en esos momentos tan difíciles de la historia, tratan de llevar a cabo un proyecto en el cual todo consiste en salvar los recuerdos de la gente de un pueblo de los Montes de Málaga, del olvido, de una gente que son en su mayoría campesinos, que son en su mayoría labradores, costaleros, jornaleros, gente muy humilde, y los personajes de esta parte de la novela que está enfocada en el pasado tienen como objetivo salvar los recuerdos de esa gente. Esta novela, editada por Edide, tiene un formato, como han visto, encuadernación rústica, con 280 páginas, y cuenta además con una serie de 10 ilustraciones de María Dolores Olea, que es una pintora vanguardista malagueña. ¿Cómo surgió esta colaboración? Pues esta colaboración surgió en el momento en el que yo veo que en la pintura de María Dolores Olea puede haber muchas cosas que aporten a la novela. De hecho, no me equivoqué, porque las ilustraciones reflejan muchísimo de la novela, muchísimo de la intrahistoria, de la trama de los personajes, de la psicología, de sus angustias. Ha sabido, y yo lo digo siempre, plasmar como nadie hubiera sabido hacerlo, lo que es el alma de la historia, el alma de los personajes. Y aunque es un arte muy abstracto, que hay que saber verlo, hay que saber, más que entenderlo, hacer que te llegue al alma. Todo aquel que lea Ancestra va a haber identificado muchos sentimientos, muchas emociones en las ilustraciones de María Dolores Olea. ¿Estas ilustraciones se han pintado exclusivamente para la novela o eran cuadros que ya estaban hechos? Se han pintado exclusivamente para la novela. Son ilustraciones que han salido del alma de María Dolores a medida que iba leyendo cada uno de los capítulos, y con estas ilustraciones aparte pues se han hecho exposiciones en la cual pues se ha combinado lo que es el mundo de la pintura con el mundo de la literatura a través de Ancestra. Muy bien. Muy bien. La novela ya ha cosechado un gran éxito, sobre todo en Internet, donde se recogen numerosas críticas. Una de ellas, que les voy a leer, pues resalta los diálogos frescos, ágiles y cargados de sentido del humor y de ironía. Dice la crítica que el lector puede saborear una prosa cargada de metáforas, tenebrista y en perfecta línea con la literatura clásica. ¿Son estos los géneros que más te gustan? Yo tengo una pelea con los géneros, no me gustan los géneros porque me gusta todo, quiero decir, me gusta todo lo que esté bien escrito, todo lo que tenga una historia que contar, y a veces tengo este eterno dilema cuando se me pregunta a mí por los géneros en los que escribo y también por los géneros en los que leo. Pienso, y eso siempre me gusta a mí dejarlo muy claro, que la mejor novela, tanto como lector como escritor, la mejor historia trata del género de la vida. De la vida. Pero, por ejemplo, vemos que te gusta mucho el misterio, que te gusta la intriga. A mí, aunque no la he leído, lo reconozco, me ha llamado mucho la atención por las críticas que he leído en Internet, la sinopsis de la obra, del libro, que veo también, no sé, me ha resultado... la he reconocido en ciertos aspectos porque me recordaba mucho a otra novela de un catalán como Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento, por eso del caserón antiguo, los dramas ocultos, las historias de fantasmas, los recuerdos. Es decir, me sonaba, era una historia que me era conocida, por así decirlo, ¿no? Me gustaría preguntarte, ¿cómo ves el estado de la literatura en nuestro país? ¿Cuáles son los novelistas con los que tú te podrías sentir identificado?
Hombre, vamos, el estado de la literatura en este país, desde el punto de vista de la creatividad, me parece fantástico. A mí me parece que estamos atravesando uno de los momentos en el cual pues están surgiendo más autores, autores que tienen muchas cosas que decir, autores jóvenes, autores que ven la literatura de un modo distinto. Una cosa es eso, es la literatura como creación, la literatura como vanguardia, y otra cosa es tal vez la industria. La Sí. industria, quizás todos lo sepamos, peca un poco de querer vender siempre lo mismo, de ser un poco monotemática, pero bueno, dejando un poco apartado ese mundo que todos sabemos lo difícil que es, y en el cual pues los que estamos aquí pues estamos luchando por salir adelante y por hacer que lleguen al público nuestras creaciones. El resto, todo lo que está surgiendo por ahí, a mí me parece que estamos en un buen momento y que además nos deparan años muy buenos por eso, porque hay muchos germes, muchos autores nuevos con muchas cosas que decir. En torno a las influencias, pues como te comentaba antes, al hecho de yo leer todo, pues se junta un poco que leo desde obras clásicas, los clásicos me encantan por supuesto, desde pasando por Miguel de Unamuno, que también lo hemos hablado antes, y actuales pues leo desde literatura simplemente de intriga para que se considera de entretenimiento. Me encanta Arturo Pérez Reverte, me encanta el vitalismo por ejemplo, de Fernando Sánchez Dragó, hasta leo también ensayos y cosas más específicas de temática política, sociológica, leo también poesía, bueno, como verás, todo Claro. el mundo literario me llama mucho la atención.